La batalla silenciosa en palacio. Camila, Catherine y la guerra invisible por el corazón de la monarquía. Hubo un momento, según relatan quienes estuvieron presentes, en el que la emoción se apoderó de todos. Creo que todos allí estaban con lágrimas en los ojos. Recordó una fuente cercana, aún conmovida. Al salir, el pensamiento fue inevitable. Ojalá pudiera hacer algo. Esa sensación de impotencia, de tensión contenida, es hoy el reflejo perfecto del clima que se respira dentro de los muros del palacio. Los susurros, que durante meses parecían simples rumores, han dado un giro brusco y ahora apuntan directamente a la reina Camila. Nuevos informes internos sostienen que habría intentado frenar discretamente el esperado regreso de la princesa Catherine a sus deberes reales. Una maniobra que muchos describen como profundamente inquietante. La pregunta que recorre pasillos, despachos y salones históricos es tan simple como perturbadora. ¿Por qué Camila intervendría en un momento tan delicado? ¿Qué temores o motivaciones la empujaron a colocarse en el camino de Catherine? Miembros del personal aseguran que la tensión creció hasta tal punto que incluso los royals más veteranos comenzaron a tomar partido. Ya no se trata de un simple desacuerdo de agendas o prioridades, se trata de poder, visibilidad y legado. ¿Qué intenta detener Camila? ¿Y por qué ahora? Para comprender esta rivalidad oculta hay que retroceder décadas. Camila Parker Bowles pasó prácticamente toda su vida a la adulta esperando reconocimiento. Vivió en sombras tan densas que la luz parecía un recuerdo lejano. Durante años fue conocida como la otra mujer, aquella que jamás podía competir con la princesa de cuento, de mirada triste y sonrisa magnética. El fantasma de Diana recorría cada corredor, cada fotografía, cada mención de la familia real. «Solo quiero que la gente me vea por quien soy», confesó Camila en una ocasión a una amiga de confianza, en aquellos años marcados por el juicio público y la comparación constante. Cuando la reina Isabel falleció y Carlos finalmente accedió al trono, Camila creyó que su momento había llegado. Convertirse en reina consorte significaba, en su imaginación, respeto y quizá hasta afecto por parte de una nación que la había juzgado con dureza durante tanto tiempo. Soñaba con atravesar multitudes sin sentir miradas frías, con leer los periódicos sin encontrar comparaciones hirientes. La libertad, pensaba, sabría dulce después de tanta espera. Pero el palacio tiene una extraña forma de repetir la historia. Esa libertad nunca se materializó del todo, porque otra mujer comenzó a capturar el corazón del público. Catherine Middleton, princesa de Gales, se mueve por sus compromisos con una naturalidad que parece no requerir esfuerzo. Su sonrisa conecta con la gente de un modo que ningún manual de protocolo puede enseñar. Las cámaras la siguen con devoción y las multitudes se congregan allí donde aparece. Los asesores del palacio lo observan todo. Analizan encuestas como meteorólogos estudiando tormentas inminentes y no pueden ocultar la verdad. La conexión del público con Catherine es inmediata y poderosa. Los números cuentan una historia, comentó un alto funcionario durante una reunión estratégica. Cada aparición benéfica de Catherine genera cobertura positiva. Cada imagen suya con sus hijos enternece a la nación y más allá. Camila, sentada en salas donde se diseñan planes y futuros, escucha cómo se repite una idea incómoda. Catherine proyecta de forma natural exactamente lo que la monarquía necesita en este momento histórico. Esas palabras pican como avispas. ¿Y el sacrificio? ¿La paciencia? ¿Las décadas esperando aceptación? Mientras Camila luchó por cada migaja de aprobación, Catherine Leither llegó y pareció hacerlo todo fácil. El resentimiento comenzó a crecer, como hiedra aferrándose a muros antiguos. En actos públicos, Camila observa a Catherine con atención. Nota cómo atrae la mirada sin buscarla, cómo su elegancia parece espontánea y su calidez auténtica. La gente responde a esa autenticidad. «Tiene una forma de hacer sentir importante a cualquiera», susurró una dama de compañía que había visto trabajar a ambas. Durante paseos oficiales por ciudades de provincia, Camila se sorprende estudiando cada gesto de Catherine con la multitud. Las miradas laterales surgen solas, rápidas, mezcladas con algo más oscuro. Cuando los flashes se disparan sin descanso hacia la princesa de Gales y apenas registran su propia presencia, la sonrisa de la reina consorte permanece firme, pero sus ojos cuentan otra historia. A puerta cerrada, donde se discuten agendas y apariciones, la influencia de Camila se manifiesta de manera sutil pero constante. Cuestiona las decisiones de Catherine en reuniones de planificación.
Quizá ese compromiso debería reconsiderarse. Sugiere cuando el calendario de la princesa se vuelve demasiado visible. Sus palabras pesan, incluso cuando otros reconocen la motivación que las impulsa. El personal que sirve a ambas percibe el frío creciente. Se cruzan miradas cómplices en los pasillos y miden cada frase cuando ambos nombres aparecen en la conversación. «Hay tensión», admitió un empleado veterano durante un descanso. Una grieta invisible para el público, pero palpable dentro del palacio, como una corriente de aire que se cuela por una ventana antigua. Con el paso de las estaciones, la rivalidad se profundiza y crea divisiones donde debería haber unidad. Sin embargo, Camila no estaba dispuesta a vivir nuevamente a la sombra de otra mujer. Sus intentos por debilitar la posición de Catherine se hicieron más evidentes. La sala de conferencias del segundo piso se convirtió en un campo de batalla revestido de seda y ceremonias. Cada martes por la mañana, los miembros senior se reunían alrededor de una mesa antigua para discutir iniciativas y proyectos benéficos. Catherine llegaba con propuestas bien investigadas, su cuaderno lleno de ideas con impacto real. Pero antes de que sus palabras se asentaran, la voz de Camila cortaba el aire. «No creo que ese enfoque funcione», decía, sin apenas mirar los documentos. No había explicaciones ni alternativas constructivas, solo un rechazo plano que dejaba la sala en silencio incómodo. Un asesor que presenció estos intercambios habló de un patrón perturbador. Catherine proponía apoyar programas de salud mental para madres jóvenes y Camila desviaba inmediatamente la conversación, como si no hubiera escuchado. Cuando Catherine sugería ampliar proyectos de alfabetización rural, Camila insistía en priorizar iniciativas sobre patrimonio agrícola. Si la princesa quería destacar enfoques modernos sobre el desarrollo infantil temprano, la reina consorte empujaba talleres de crianza tradicionales, claramente desfasados. «Es casi cómico», murmuró un consejero tras una reunión tensa. «Se opone solo porque la idea viene de Catherine. El protocolo impedía abordar el conflicto abiertamente. Camila tenía rango e historia de su lado, aunque sus motivaciones resultaran evidentes. Catherine, por su parte, mantenía la compostura. Quienes la conocen notaron detalles mínimos. Hombros ligeramente tensos, respiración controlada cada vez que otra propuesta era descartada sin discusión. Pero la campaña no se limitó a las salas de reuniones. Comenzaron a aparecer artículos en ciertos medios. Fuentes anónimas cuestionaban si Catherine tenía la resistencia necesaria para las exigentes responsabilidades reales. «Es encantadora, pero quizá no lo suficientemente fuerte», sugería una nota citando a supuestos funcionarios del palacio. Otra se preguntaba si la princesa podría verse superada por la presión creciente. El efecto fue el contrario al esperado. En lugar de volverse contra Catherine, el público cerró filas en su defensa. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. Se recordaron sus años de trabajo incansable, su conexión genuina con familias vulnerables, su capacidad para hablar con honestidad sobre temas difíciles como la adicción o la salud mental. «Catherine tiene más fuerza en un dedo que muchos en toda su vida», escribió un seguidor en una publicación compartida miles de veces. Las críticas filtradas dejaban huellas que los observadores atentos podían rastrear. El personal del palacio comenzó a sentirse profundamente incómodo al reconocer el origen de los ataques. Empleados con décadas de experiencia, acostumbrados al drama real, se mostraron perturbados por la transparencia de los celos de la reina consorte. «Esto no debería ser así», confesó un secretario privado en una conversación nocturna. «Estamos para mostrar unidad, no para librar guerras internas». De noche, sola en sus aposentos, Camila sentía que la historia se repetía como una maldición. Las paredes parecían susurrar el nombre de Diana, recordándole a otra princesa que conquistó corazones sin esfuerzo. Creyó que esa sombra se disiparía con los años. En cambio, Catherine surgió como un nuevo reflejo de todo lo que el público ama y que Camila siente que nunca podrá ser. Camila observaba el ascenso imparable de Catherine con una mezcla de resentimiento y amargura que se le clavaba en el pecho como espinas alrededor de una rosa marchita. Mientras una era celebrada como el futuro luminoso de la monarquía, la otra parecía condenada a vivir bajo una luz más dura, menos indulgente. Ese contraste alimentó tensiones silenciosas que con el tiempo terminarían por salir a la superficie de la manera más dolorosa. El primer aviso no llegó de forma abrupta, sino gradual, casi imperceptible. Los cambios se deslizaron en la vida de Catherine como una niebla espesa sobre los campos al amanecer. Comenzó a sentirse exhausta de una manera que el descanso no lograba remediar. Su energía se consumía demasiado rápido, dejándola luchando por cumplir compromisos vespertinos que antes resultaban sencillos. Quienes la conocían bien
empezaron a notar la palidez que se apoderaba de sus mejillas y la forma en que se aferraba a los respaldos de las sillas unos segundos más de lo habitual al ponerse de pie. ¿Se encuentra bien?, se atrevió a preguntarle una mañana a su dama de compañía, después de verla detenerse para recuperar el equilibrio. Pero Catherine había sido educada bajo una premisa clara: el deber está por encima de la incomodidad. Con una determinación cercana a la obstinación, siguió adelante con su agenda oficial. En la realeza, los calendarios no se ajustan a dolores de cabeza ni a fatigas inexplicables. Había hospitales que inaugurar, escuelas que visitar, galas benéficas que requerían su presencia. Así, la princesa ocultó su debilidad tras sonrisas ensayadas y un maquillaje impecable que disimulaba las ojeras cada vez más marcadas. Sin embargo, el cansancio la seguía como una sombra indeseada. Durante una visita a un hospicio infantil, tuvo que sentarse 2 veces, justificándolo con el deseo de estar a la altura de los pequeños pacientes. En una fiesta en los jardines dedicada a voluntarios comunitarios, se apoyó discretamente contra un pilar de piedra cuando creyó que las cámaras no la enfocaban. William lo veía todo. Su preocupación crecía día tras día. «Tienes que ver a un médico», Dios insistió en un raro momento de intimidad entre compromisos oficiales. Catherine prometió hacerlo, pero la agenda seguía implacable, sin conceder tregua. El desplome ocurrió un jueves por la tarde, durante una reunión formal con representantes de la Commonwealth. Unas 30 personas ocupaban una sala ornamentada, debatiendo iniciativas medioambientales y programas de intercambio cultural. Catherine escuchaba con atención, formulando preguntas inteligentes que demostraban su auténtico interés por los temas tratados. De pronto, sin previo aviso, la sala comenzó a girar a su alrededor como un carrusel fuera de control. Intentó aferrarse al borde de la mesa. Quiso advertir que algo iba mal, pero su cuerpo decidió que ya no podía sostener la farsa. Catherine se desplomó hacia adelante, inconsciente antes de que alguien pudiera sujetarla. La escena se transformó en un caos contenido. Asistentes corrieron hacia ella, activando su entrenamiento a pesar del pánico. Alguien pidió a gritos un médico, otro despejó el espacio alrededor de la princesa caída. William palideció al instante y cayó de rodillas junto a su esposa. «Catherine, ¿puedes oírme?», preguntó con la voz quebrada por un miedo que ningún protocolo logró contener. El personal de seguridad evacuó la sala, mientras el equipo médico llegaba en cuestión de minutos, con el sonido metálico de su equipamiento resonando sobre el mármol. Todos se movían con urgencia, todos excepto una persona. Camila permaneció inmóvil en su asiento, con el rostro inexpresivo, como tallado en piedra. No hubo gesto de preocupación, ni intento de ayudar ni palabras de inquietud. Observó la escena como si asistiera a una representación teatral levemente interesante. Más tarde, un dignatario extranjero describiría su desconcierto ante la total falta de reacción de la reina consorte. «Fue inquietante», recordaría. Todos mostraban una preocupación humana, pero ella parecía ajena a lo que ocurría. La noticia del colapso de Catherine se propagó por los pasillos del palacio con la rapidez de un incendio en pasto seco. Esa misma noche, los periodistas se congregaron frente a las rejas, cámaras listas y preguntas afiladas. Cuando Camila salió por una entrada lateral horas después, fue rodeada de micrófonos extendidos como armas. «Majestad, ¿puede comentar sobre el estado de la princesa Catherine?», preguntaron. Lo que siguió sería debatido y analizado durante semanas. Camila se detuvo, acomodó su bolso y habló con una precisión calculada. «Catherine ha estado luchando con la vida real y con los niños desde hace bastante tiempo», dijo. Su tono carecía de calidez o empatía, era una observación fría. Antes de que alguien pudiera interrumpirla, añadió: «Está cansada de fingir que todo es perfecto». La presión finalmente la alcanzó. Las palabras cayeron como granadas en un pueblo en calma. Los reporteros se miraron incrédulos, dudando de haber escuchado correctamente a la reina consorte insinuar que la propia Catherine era responsable de su emergencia médica. Las redes sociales estallaron en cuestión de minutos. Cada frase fue diseccionada, cada implicación analizada. ¿De verdad acaba de decir que se desmayó porque no puede con su rol?, escribió un comentarista popular. La reacción fue inmediata y feroz. La opinión pública se volvió contra Camila, cuestionando su frialdad ante la crisis de salud de un miembro de la familia. Otros señalaron el momento y el lenguaje utilizado, sugiriendo que había aprovechado la vulnerabilidad de Catherine para dañar su imagen. «Esto revela su verdadero carácter», sentenció un veterano observador de la realeza en televisión. Dentro del palacio, las consecuencias fueron aún más duras.
Empleados que habían intentado mantenerse neutrales ya no pudieron defender el comportamiento de Camila. Sus comentarios parecían calculados para herir, no para consolar. «No hay excusa para lo que dijo», murmuró un alto funcionario con 20 años de servicio. La furia de William ardía tras las puertas cerradas. Enfrentó a Camila en una sala privada, con su habitual diplomacia hecha añicos. «¿Cómo te atreves a hablar así de mi esposa mientras yace en una cama de hospital?», tronó su voz, haciendo parecer que incluso los cuadros temblaban. Camila intentó justificarse, alegar malentendidos, pero la ira de William no se apaciguó con explicaciones ni maniobras políticas. Mientras tanto, en el quirófano, las luces brillaban con una frialdad implacable. Catherine yacía inconsciente mientras los cirujanos realizaban una delicada intervención abdominal que exigía precisión absoluta. 3 horas transcurrieron, mientras William recorría sin descanso la sala de espera, imaginando los peores escenarios. Cuando el cirujano principal salió con noticias de éxito, la tensión abandonó su cuerpo con tal rapidez que casi se desplomó. La recuperación requeriría meses de paciencia y reposo absoluto. Los médicos fueron claros al despertar Catherine de la anestesia. Nada de compromisos oficiales, nada de apariciones públicas, ningún esfuerzo físico más allá de caminatas suaves. El proceso de sanación tenía su propio ritmo, ajeno a calendarios reales o voluntades férreas. William se transformó en un guardián incansable. Rechazó abandonar el hospital, durmiendo en una silla incómoda junto a su cama. Ajustaba almohadas, le leía resúmenes de noticias cuando las pantallas le molestaban, discutía con los médicos para asegurar el mejor manejo del dolor. Su amor se manifestó en miles de gestos pequeños, más elocuentes que cualquier declaración grandilocuente. Los días se sucedieron entre medicación y controles. Catherine, acostumbrada a la acción, luchaba contra la inmovilidad forzada. Incluso sentarse erguida le recordaba que la recuperación no admite atajos. Llegaron flores, cartas, mensajes de apoyo de todo el mundo. El público siguió su evolución con auténtica preocupación. Los instintos protectores de William se activaron de inmediato. Permaneció atento, tenso, evaluando cada gesto. Sin embargo, fue Catherine quien, con un leve movimiento de cabeza, indicó que aceptaría la visita. William salió con reticencia, lanzando miradas cargadas de inquietud mientras se internaba en el pasillo. No podía imaginar que, en su ausencia, se desarrollaría uno de los episodios más fríos y dolorosos de la reciente historia interna de la familia real. Camila no perdió tiempo en cortesías ni conversaciones triviales. Se colocó cerca de la ventana, dejando que la luz de la tarde dibujara sombras duras sobre su rostro. Sus palabras no llegaron como comentarios casuales, sino como piedras lanzadas contra un cristal ya agrietado. Sugirió sin rodeos que quizá Catherine debería considerar devolver sus títulos si las obligaciones reales resultaban demasiado exigentes. Insinuó que alguien que necesitaba una recuperación tan extensa tal vez no poseía la fortaleza necesaria para ocupar su posición. La crítica fue directa, calculada, diseñada para herir a una persona en un momento de extrema vulnerabilidad. Catherine sintió el impacto incluso a través de la neblina de los medicamentos. Había anticipado incomodidad, quizá un silencio tenso o una charla forzada, pero no una crueldad tan explícita. No ataques dirigidos a alguien que se encontraba recuperándose de una cirugía mayor. Aquellas palabras dolieron más que la propia incisión quirúrgica, penetrando en zonas emocionales donde el dolor físico no alcanzaba. Aún así, incluso en la debilidad, Catherine mantuvo la elegancia que siempre la había definido. Respondió con calma que cualquier persona necesitaba tiempo adecuado para sanar tras una intervención de esa magnitud, y que apresurar la recuperación no beneficiaba a nadie. Camila no mostró remordimiento alguno. Su rostro permaneció inexpresivo, inmóvil ante el dolor evidente en los ojos de Catherine. No hubo disculpa, ni suavización del tono, ni reconocimiento de que su momento y sus palabras habían cruzado todos los límites de la decencia. Con un gesto deliberadamente lento, ajustó su bolso y se dirigió hacia la puerta. Se marchó sin despedirse, sin mirar atrás. El eco de sus pasos en el pasillo pareció prolongar el frío que había dejado en la habitación. Minutos después, William regresó y encontró a su esposa llorando en silencio, lágrimas deslizándose por sus mejillas hasta empapar la almohada. Cuando Catherine explicó lo ocurrido, la ira de William se volvió casi tangible. Salió de inmediato para confrontar a Camila, abandonando por completo su habitual compostura diplomática. Sus pasos resonaron con fuerza en el mismo corredor, impulsados por una determinación furiosa. La noticia del enfrentamiento se propagó por las redes internas del palacio con una velocidad sorprendente. Personal que hasta entonces había mantenido una cuidadosa neutralidad
comenzó a hablar. En las cocinas, durante la preparación de las comidas, el tema surgía en murmullos. Las empleadas de servicio lo comentaban mientras cambiaban sábanas en habitaciones vacías. Los guardias intercambiaban miradas elocuentes cuando Camila cruzaba los pasillos. El incidente se convirtió en un secreto a voces. Todos lo sabían. Nadie lo reconocía oficialmente. Algunos asistentes que habían servido previamente a la reina consorte empezaron a solicitar traslados. Buscaban excusas para evitar tareas que los colocaran bajo su servicio directo. Empleados veteranos, curtidos por décadas de dramas reales, expresaron en privado su horror. Atacar verbalmente a alguien que se recuperaba de una cirugía se percibió como una violación intolerable de la decencia humana, algo que ni la lealtad profesional podía justificar. En las semanas posteriores, el palacio pareció cambiar de atmósfera. Camila atravesaba estancias que se sentían más frías. Pasaba junto a empleados cuyos ojos evitaban los suyos. Las conversaciones se interrumpían a su llegada y solo se reanudaban cuando se marchaba. No era una hostilidad abierta, sino una distancia sutil pero persistente. La confianza, una vez quebrada de forma tan evidente, resulta difícil de restaurar incluso dentro de las rígidas estructuras del servicio real. Mientras tanto, Catherine enfrentaba un proceso mucho más profundo y devastador. Los documentos de alta hospitalaria incluían advertencias estrictas. Regreso gradual a la actividad, evitar el estrés, priorizar una recuperación completa antes de retomar cualquier obligación. Ella escuchó, asintió, con la intención genuina de seguir las indicaciones médicas. Sin embargo, 3 semanas después, la inquietud comenzó a carcomerla. Observaba en las noticias a organizaciones benéficas luchando sin la visibilidad que ofrecían sus visitas. Leía cartas de entidades que esperaban su presencia en próximos actos. El sentido del deber pesaba sobre ella incluso mientras su cuerpo intentaba sanar. Contra el consejo médico, y pese a las firmes objeciones de William, decidió volver de manera limitada a sus funciones. Se convenció de que unos pocos compromisos cuidadosamente elegidos no causarían daño. Eventos breves, nada físicamente exigente. El público necesitaba tranquilidad, necesitaba ver que su princesa se recuperaba. Catherine odiaba ser fuente de preocupación. Así que recurrió al maquillaje para ocultar la palidez, eligió ropa que disimulara la pérdida de peso y practicó su sonrisa hasta que volvió a parecer natural. La primera aparición fue en un hospital infantil. Los pequeños pacientes la recibieron con tarjetas hechas a mano y sonrisas tímidas. Catherine se arrodilló junto a las camas pese a la tensión en la zona operada, rió con sus bromas y escuchó sus historias con atención sincera. Las fotografías la mostraron radiante, saludable. Los titulares celebraron su regreso, elogiando su fortaleza y dedicación. Pero las apariencias engañan, incluso a quien las construye. Detrás de la fachada, su cuerpo enviaba señales cada vez más alarmantes. La fatiga regresó con una intensidad brutal. Tareas simples la dejaban exhausta durante horas. Apareció un dolor persistente en el abdomen, distinto al de la recuperación normal. Los sudores nocturnos empapaban su ropa, obligándola a cambiarse en silencio mientras William dormía. Ella atribuyó todo a secuelas de la cirugía, convencida de que desaparecerían con el tiempo. Siguieron 2 compromisos más. En una recepción al aire libre por iniciativas medioambientales, permaneció de pie durante 90 minutos conversando con donantes y activistas. En una conferencia sobre educación infantil, pronunció un discurso de 15 minutos que requirió 3 pausas privadas previas. Para el público, parecía algo más delgada, pero sana. Solo los más cercanos notaron cómo se aferraba al atril, cómo su sonrisa vacilaba cuando creía que nadie la observaba. William lo vio todo. La ayudó a vestirse por las mañanas, escuchó su respiración entrecortada al moverse con rapidez. Una mañana, la encontró sentada en el suelo de la ducha, demasiado débil para mantenerse en pie. Su preocupación se transformó en insistencia durante un desayuno tenso. Necesitaba una nueva evaluación médica. Algo no estaba bien. Catherine se resistió al principio, temiendo parecer débil. Pero la preocupación de William terminó imponiéndose. Las pruebas comenzaron con análisis de sangre que revelaron anomalías preocupantes. Siguieron escáneres con médicos cada vez más serios. Una biopsia implicó otro procedimiento, más anestesia, más espera. William sostuvo su mano en cada momento, ocultando su miedo tras una mandíbula tensa y ojeras profundas. El diagnóstico llegó un martes gris que Catherine jamás olvidaría. El oncólogo entró con un gesto que anunciaba malas noticias antes de hablar. Se había detectado cáncer en el tejido analizado. El tipo requería tratamiento inmediato, quimioterapia en cuestión de semanas, seguida de intervenciones adicionales según la respuesta del organismo.
La palabra cáncer hizo que el mundo se inclinara. A los 42 años, con 3 hijos, con décadas de trabajo y causas por delante, la traición de su propio cuerpo resultaba incomprensible. William apretó su mano, anclándola, mientras la información caía como una luz. El tratamiento exigiría meses, sesiones cada 3 semanas con días de debilidad extrema. La pérdida de cabello era casi segura. El sistema inmunológico quedaría comprometido, obligando al aislamiento, incluso limitando el contacto con sus propios hijos. Cuando el anuncio se hizo público, el impacto fue inmediato y devastador. Los principales canales de televisión interrumpieron su programación habitual para difundir la noticia. Las redes sociales estallaron en cuestión de minutos con millones de mensajes de sorpresa, incredulidad y profunda empatía. Durante años, la opinión pública había visto a Catherine crecer en su rol, asumir responsabilidades, construir una imagen de estabilidad y cercanía. Para muchos, no era solo una princesa, sino una figura casi familiar. Esa conexión se hizo visible en las horas siguientes, cuando comenzaron a llegar flores a las puertas del palacio, tantas que en poco tiempo se formaron auténticas montañas de ramos dejados por desconocidos que sentían la necesidad de expresar su cariño. En iglesias de todo el país, su nombre fue añadido a listas de oración. El apoyo llegó desde todos los rincones de la sociedad, sin distinción. Catherine leyó algunos de esos mensajes durante su primera sesión de quimioterapia. Las enfermeras la habían acomodado en una sala privada, con sillones confortables y mantas cálidas. El goteo constante del suero marcaba el ritmo de un tratamiento que ya comenzaba a cobrar su precio. William estaba a su lado, negándose a separarse de ella ni un solo momento. En su teléfono, Catherine deslizaba el dedo entre cientos de comentarios de personas comunes que compartían sus propias batallas contra el cáncer. Ofrecían consejos, palabras de ánimo y la promesa de tenerla presente en sus pensamientos. Aquella avalancha de humanidad la hizo llorar. Era la prueba de que no estaba sola. El primer tratamiento fue brutal. Durante 3 días, la enfermedad inducida por la quimioterapia la dejó sin fuerzas. No podía retener alimentos, apenas podía levantarse de la cama, y toda su energía se consumía en resistir el sufrimiento que traía consigo el veneno destinado a matar las células enfermas. William permaneció a su lado, le sostenía el cabello durante las náuseas, le acercaba trozos de hielo cuando la boca se le secaba, le leía en voz baja cuando la luz de la pantalla resultaba insoportable. Los niños la visitaron solo en breves momentos, cuando ella se sentía lo suficientemente fuerte. Sus miradas preocupadas le dolían más que cualquier síntoma físico. Sin embargo, para Camila, el diagnóstico parecía convertirse en una oportunidad. La quimioterapia no solo le robó a Catherine la energía, sino también el cabello. En sus habitaciones privadas yacía con un pañuelo suave cubriéndole la cabeza, la piel pálida, contrastando con las almohadas claras. Las náuseas llegaban en oleadas que la dejaban temblando. Incluso levantar la cabeza requería un esfuerzo monumental. William había salido por un asunto urgente, dejándola sola por primera vez en días. Catherine cerró los ojos, intentando hallar consuelo en el silencio. La puerta se abrió sin aviso ni cortesía. Camila entró con la seguridad de quien cree que todos los espacios le pertenecen por derecho. No llevaba flores ni palabras de aliento, ni el más mínimo gesto de empatía hacia una mujer que luchaba contra el cáncer. Su rostro mostraba una expresión de amarga queja que parecía enfriar la habitación. Catherine intentó incorporarse, logrando apenas un leve movimiento apoyada en las almohadas. Lo que siguió resultó más doloroso que cualquier sesión de quimioterapia. Sin preámbulos, Camila comenzó a enumerar agravios. Se quejó de las cargas que, según ella, habían recaído injustamente sobre sus hombros debido a la ausencia de Catherine. Las tareas reales se habían multiplicado para ella, decía, como si la enfermedad fuera una molestia elegida deliberadamente para complicar la vida de otros. Su voz era afilada, implacable. Continuó afirmando que quienes estaban asumiendo responsabilidades eran incompetentes, sugiriendo que la falta de Catherine había dejado al descubierto la fragilidad de la familia sin un liderazgo adecuado. La insinuación era clara. Camila se consideraba la única capaz. Nunca preguntó cómo se sentía Catherine, ni si el tratamiento estaba funcionando. Luego, llegaron palabras tan crueles que parecieron vaciar el aire de la habitación. Camila le dijo, sin rodeos, que no merecía nada de lo que la familia real le había dado, ni los títulos, ni la posición, ni el afecto del público. Insinuó que tal vez debería renunciar a todo. Alguien demasiado débil para cumplir con sus deberes no tenía derecho a ocupar un lugar tan importante en la monarquía. Algo se quebró dentro del pecho de Catherine.
Estaba luchando por su vida, enfrentando un tratamiento que la dejaba al borde del colapso, aterrada ante la posibilidad de dejar a sus hijos sin madre. Y frente a ella estaba una mujer que, en lugar de ofrecer consuelo, descargaba ataques diseñados para herir a alguien ya devastado. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. No tenía fuerzas para discutir ni para defenderse. No pudo hablar, solo lloró en silencio mientras Camila seguía hablando de su debilidad y sus supuestos fracasos. No hubo compasión, ni pausa, ni arrepentimiento. Cuando terminó, Camila se dio la vuelta y se marchó sin despedirse. Cuando William regresó, encontró a Catherine llorando. La tomó entre sus brazos y le preguntó una y otra vez qué había sucedido. Entre frases entrecortadas, ella le contó lo ocurrido. El rostro de William cambió al instante, sus manos temblaban y la rabia crecía con cada palabra. La dejó al cuidado de sus damas y salió a buscar a Camila. La encontró en un pasillo, hablando con un asistente como si nada hubiera pasado. William despidió al asistente y la enfrentó. Le reprochó su dureza con alguien enfermo. Camila no mostró remordimiento. Dijo que la condición de Catherine no cambiaba nada. Había deberes, y quien fuera demasiado débil no merecía un rol elevado. Luego, pronunció la frase que rompió cualquier resto de paz. Le dijo que se había casado con la persona equivocada, que Catherine no era lo suficientemente fuerte para la vida real. Algo se rompió en William. Años de dolor contenido salieron a la superficie. Le recordó a Camila que nunca había sido aceptada por el público y que jamás podría reemplazar a su madre. Evocó el pasado y el daño causado. La discusión fue tan intensa que el personal cercano escuchó cada palabra. William terminó advirtiéndole que jamás volviera a hablar así con Catherine, o perdería toda conexión con la familia. Camila se marchó sin disculparse. Desde ese día, el palacio quedó dividido, y la mayoría eligió apoyar a Catherine y a William. Camila estaba persuadida de que la ausencia de Catherine le había permitido ocupar un lugar de mayor influencia, un vacío que no estaba dispuesta a ceder nuevamente. Desde esa convicción, comenzó a utilizar su posición para interferir en cada detalle relacionado con la planificación del retorno de Catherine. Nada avanzaba con normalidad. Los calendarios se retrasaban bajo el pretexto de horarios poco adecuados. Documentos ya revisados volvían con anotaciones vagas que exigían nuevas evaluaciones. Aprobaciones que antes se resolvían en cuestión de horas empezaron a demorarse días enteros. Los asesores del palacio quedaron atrapados en una situación incómoda y peligrosa. Por un lado, la firme autoridad de Camila. Por el otro, la expectativa creciente en torno a Catherine y el respaldo que muchos sentían hacia ella. Nadie sabía cómo moverse sin provocar un choque mayor. Camila, mientras tanto, actuaba con una frialdad calculada, segura de que nadie se atrevería a cuestionar abiertamente su poder. Sin embargo, esa resistencia silenciosa no podía permanecer oculta para siempre. El príncipe William comenzó a notar un patrón claro: retrasos repetidos, excusas idénticas pronunciadas por diferentes voces, como si todos repitieran un mismo guión. Su paciencia, tensada durante demasiado tiempo, terminó por agotarse. La gota final llegó cuando supo que otra fecha prevista para el regreso de Catherine había sido rechazada sin una justificación sólida. Fue entonces cuando William solicitó una reunión privada con Camila. Ella llegó con una calma estudiada, saludándolo como si todo funcionara a la perfección dentro del palacio. William, rígido y con el gesto endurecido, fue directo al punto. Le preguntó por qué estaba bloqueando el regreso de Catherine. Camila cruzó las manos y respondió que simplemente estaba haciendo lo que consideraba mejor. William no se conformó. La acusó de crueldad y le preguntó cómo podía actuar de ese modo con alguien que había luchado contra una enfermedad tan dura. La respuesta de Camila fue breve y gélida. El deber debía anteponerse a todo, y Catherine, según ella, aún no estaba preparada para volver. William dio un paso al frente. Bajó la voz pero afiló las palabras. Le dijo que había cruzado una línea y que Catherine tenía todo el derecho de retomar su labor. La tensión en la sala era tan densa que parecía impregnar las paredes. Camila se mantuvo firme, insistiendo en que había tomado la decisión correcta. William la miró con incredulidad, incapaz de comprender cómo podía hablar con tanta frialdad de algo que afectaba tan profundamente a toda la familia. Le dijo que no solo había faltado el respeto a Catherine, sino al conjunto de la institución familiar. Por primera vez, el rostro de Camila mostró una leve irritación, pero aún así se negó a asumir responsabilidad alguna. William cerró la reunión con una declaración contundente: no permitiría que nadie volviera a interponerse en el camino del regreso de Catherine.
Luego se marchó, dejando a Camila sola, con su confianza sacudida, aunque no del todo destruida, y una frustración creciente bajo su fachada de control. La noticia del enfrentamiento se propagó rápidamente. El palacio, ya debilitado por meses de preocupación por la salud de Catherine, se encontró inmerso en una nueva tormenta. Miembros senior de la familia real, muchos de los cuales habían sido testigos del trabajo incansable de Catherine durante años, reaccionaron con sorpresa y decepción al conocer los esfuerzos de Camila por frenar su regreso. En una sala apartada del palacio, se celebró una reunión decisiva. El tono fue inusualmente firme. Un miembro veterano de la realeza, conocido por su juicio sereno, afirmó que el comportamiento de Camila demostraba una insensibilidad que no podía ser ignorada. Otro fue aún más claro. Se había sobrepasado un límite. Estas palabras, pronunciadas por figuras que rara vez hablaban con tanta severidad, tuvieron un peso enorme. A medida que más voces se sumaban, la preocupación inicial se transformó en un consenso firme. Recordaron la trayectoria de Catherine, su cercanía con las familias, su trato cálido con los niños y su presencia constante al lado de William en cada desafío. Su decisión de volver al servicio público, pese a su frágil recuperación, no hizo más que aumentar el respeto hacia ella. Catherine, coincidieron. Se había ganado su lugar no por un título, sino por su trabajo genuino. Bloquear su regreso, advirtieron, dañaría mucho más a la familia de lo que podría protegerla. El mensaje fue claro y contundente. Catherine merecía apoyo pleno. Pronto esas conversaciones se filtraron por los pasillos, llevadas por asesores y empleados que sintieron alivio al escuchar a figuras poderosas defenderla. El ambiente comenzó a cambiar. Muchos comprendieron que las acciones de Camila habían provocado fracturas más profundas de lo que ella había anticipado. El personal, que antes obedecía sin dudar, empezó a tratarla con una cortesía medida, casi distante. Las palabras se escogían con cuidado. Las conversaciones se apagaban cuando ella entraba en una habitación. Camila percibía el cambio, pero se negaba a reconocer su papel en él. Mientras tanto, Catherine permanecía ajena a la magnitud del conflicto. William se encargó de protegerla, compartiendo solo información mínima para no afectar su recuperación. Ella continuó avanzando lentamente. Paseos cortos, momentos de descanso junto a la luz del sol, ejercicios para mantenerse de pie durante más tiempo. Cuando supo que los planes para su regreso volvían a ponerse en marcha, sus ojos se iluminaron. Dijo en voz baja que esperaba poder ayudar en todo lo posible. Esa determinación serena se convirtió en una fuente de inspiración dentro del palacio. A medida que se acercaba la fecha de su retorno, la institución recuperó el rumbo. Las reuniones avanzaron con el respaldo total de los miembros senior, los calendarios se cerraron sin interferencias y los asesores trabajaron con una confianza renovada. William permaneció atento a cada detalle. El día en que Catherine entró a la sala preparada para revisar su primer acto oficial, lo hizo erguida, con una elegancia tranquila. Aún en recuperación, transmitía una dignidad silenciosa. Camila observaba desde la distancia, consciente de cómo su influencia se desvanecía. Los pasillos parecían más fríos a su alrededor, y las miradas, antes indiferentes, ahora resultaban más incisivas. Cuando Catherine regresó finalmente a la vida pública, el recibimiento fue cálido y emotivo. Los aplausos y vítores del público reflejaban alivio y admiración. Ella sonrió con gratitud. Detrás, fuera del alcance de las cámaras pero no de la realidad, Camila permanecía inmóvil, con el rostro impenetrable. Aquel momento marcó un punto de inflexión definitivo. La fortaleza de Catherine la había impulsado hacia adelante, mientras que las maniobras de Camila la habían conducido a un aislamiento cada vez más evidente dentro del palacio.